Amén. Y quiero que usted busque en su Biblia el proverbio número 4, verso 20. Amén. Yo le voy a leer lo que dice Proverbios 4, verso 20. Aleluya. Dios es muy bueno. Dios quiere hacer cosas hermosas en cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el capítulo 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Déjeme orar. Quédese ahí sentado. Quédese sentado. A veces nos castigan, nos dicen póngase de pie, levanten las manos y ya no nos dicen bajen las manos y siéntese. Así quédese sentadito. Amén. Son ingratos a veces los predicadores, dicen pónganse de pie, siéntese, póngase de pie, siéntese, póngase de pie. Usted diga algo sabe. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy te damos gracias por este día, por tus misericordias, por tus bondades. Reconocemos que sin ti no somos nada, que apartados de ti estamos perdidos. Hoy en fe creemos que van a ocurrir milagros, maravillas, prodigios. Desde que empezamos el servicio hemos sentido tu presencia. Desde que estamos acá sabemos que tú eres Dios bendito y poderoso y que tú eres grande en misericordia. Disponemos nuestro corazón para que nos hables, para que tu palabra que es viva y eficaz, para que tu palabra que es una poderosa espada, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y venga a romper y venga a destruir todo lo que tú no has plantado dentro de nosotros, todo lo que no ha venido de ti y que muchas veces nosotros hemos permitido que esté dentro de nosotros por falta de conocimiento o a veces con plena conciencia. Te pedimos perdón. Clamamos para que la semilla de tu palabra caiga en cada uno de nosotros. Nos declaramos que somos esa tierra fértil y que tu palabra germinará y dará fruto conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios nos dice unas verdades muy preciosas y al leer esta porción, yo quiero que usted se recuerde lo que dice Mateo capítulo 7, verso 7, cuando el Señor dice, el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Amén. Y tomados de esa palabra, con esa confianza, con ese respaldo que nos da la palabra, tenemos la libertad de pedir. Hay gente que no pide y dice, ¿por qué le voy a pedir yo a Dios? Dios no tiene obligación de nada. Efectivamente, Dios no tiene obligación de nada, pero no se le olvide que Él es Padre y cada uno de nosotros como Padre queremos darle lo mejor siempre a nuestros hijos. Algunas veces nos toca corregir, algunas veces nos toca disciplinar, pero generalmente nos toca proteger, cuidar, amar, bendecir, compartir, acompañar. Amén. Y en esta porción de Proverbios, el Señor habla a través de Salomón, quien escribió los Proverbios, y se dirige a nosotros con palabras amorosas. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Qué bendición que usted está atento, qué bendición que usted está inclinando su oído a sus razones. Y hace poquitos días yo meditaba de que sobre el príncipe de Grecia es
un principado que se está moviendo muy fuertemente en este tiempo. Y este se mueve como resultado de la ciencia, del conocimiento, del humanismo que se desarrolló en Grecia y que Roma adoptó la cultura griega, incluso el idioma griego, y eso hizo que en muchas regiones del mundo los romanos llegaran y trasladaran esos conocimientos, trasladaran esa sabiduría, esas filosofías, y todo esto ha dado fundamento a lo que hoy vivimos. El hombre le da el primer lugar a la razón. El hombre adora el intelecto de otros hombres. Oiga lo que le estoy diciendo. El hombre se rinde a las capacidades intelectuales de otras personas y busca en todo sentido encontrarle lógica, busca en todo sentido buscar, valga la redundancia, el sentido común de las cosas. Hoy le predicamos a jóvenes y los jóvenes van a querer evidencias científicas de lo que decimos, de lo que hacemos. Los jóvenes quieren profundizar en analizar la palabra, y la palabra no se analiza, mis hermanos. La palabra se puede razonar, pero que no sea ese el filtro o el tamiz que impida que la palabra produzca en nosotros el efecto que Dios quiere que produzca. Padre de la gloria, tenemos visita. A ver, tenemos que darle la libertad al Espíritu para que Él opere dentro de nosotros. Mire, fe versus razón, fe versus razonamiento. Y humanamente no podemos convencer a nadie, tiene que ser el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que la palabra que fluya y que ha fluido desde que usted ha escuchado prédicas, aún alabanzas, desde antes quizás de que no se convirtiera, ahí está esa semilla. Y es el Espíritu Santo quien abona, quien riega y hace germinar lo que Dios ha dicho. Aquí dice el Señor que atesoremos esa palabra, que pongamos atención a la palabra, porque dice que son vida a los que las hallan. Eso significa que hay que buscarla. Eso significa que hay que escudriñar. Eso significa una acción. Y esa acción nace de dentro de usted. Ese interés, ese deseo por estar hoy acá, pues el Señor se lo puso, pero usted obedeció y usted movió sus pies para venir y congregarse. Bendito sea el Señor. Pero hay una condición. Dice, son vida para los que la hallan. Amén. Eso significa que buscó. Eso significa que accionó. Me recuerda el pasaje de los 10 leprosos. El Señor Jesús les dice que vayan al templo, porque la tradición, la costumbre es que ellos tenían que ir a buscar al sacerdote para que el sacerdote los evaluara y viera que ya habían sido sanados. Pero ponga atención, esos 10 leprosos en ese momento tenían lepra. El Señor no puso manos, no declaró sanidad, solo dijo, vayan al sacerdote, vayan al templo. ¿Qué hicieron ellos? Accionaron, caminaron, fueron a buscar al sacerdote, pero sucedió que mientras iban, en el camino Dios hizo el milagro. Amén. Usted conoce la historia. 9 agarraron otro rumbo. Uno regresó y le dio gracias al Señor. Uno regresó y lo adoró. Por eso, oye, los milagros van a suceder cuando tú accionas, cuando tú dispones tu corazón, cuando decides ir a buscar. Amén. Cuando tú decides ir a buscar.
Qué bendición que algunas veces el Señor Jesús llegó a ciertos lugares y llegó a sanar. Amén. Pero en otras oportunidades lo fueron a buscar. Porque son vida los que la hayan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué podemos decir? Dale alabanza, dale palmas al Señor. Esta es la palabra escrita, que por obra del Espíritu Santo cobra vida, que instalada en tu corazón se convierte en una medicina, pero que es importante que tú tomes tu dosis diaria de medicina. Así como cuando a alguien le recetan un tratamiento de antibióticos y le dicen cada 12 horas, y usted tiene que cumplir, porque si no sigue las instrucciones, el efecto de la medicina no va a producir nada. Esta es su medicina y hay una dosis para cada día. Y el anhelo de todo pastor, de todo predicador, es que usted la abra, la lea y el poder del Espíritu Santo haga la obra. Amén. Si hoy en el nombre de Jesús hemos estado pidiendo para que el Señor se glorifique, lo voy a decir porque fue una convocatoria que usted ayunara, pero dice la Biblia que si ayunamos lo hagamos en secreto, ¿verdad? Pero hemos estado en ayuno, hemos estado buscando la presencia de Dios para que usted hoy sienta ese poder del Dios vivo. Amén. Pero le voy a decir, no va a ser como resultado de que nosotros pongamos manos. Esa es una acción que Dios nos dejó, pero el que opera los milagros se llama Jesús. El que hace los milagros y los activa es el Espíritu Santo. El Padre ya declaró la palabra y entonces en obediencia vamos a hacer lo que Él nos dijo. Pero usted no vaya a pensar de que que venga el pastor Julio y él sea el que me unja. No. Amén. Aún pudiera venir un bebé, un niño, a orar por usted y Dios obrar. Así que Dios tiene muchas maneras de hacer cosas. Amén. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo quiero invitar a que se venga a Marcos capítulo 5 y una historia muy interesante que se marca en este pasaje y que nos habla mucho. Y este es un pasaje paralelo que usted lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar en Lucas, pero hoy le quiero compartir esta parte de algo que no dice los otros dos evangelios, pero este sí lo dice con claridad. Dice Marcos capítulo 5 verso 25, Marcos 5, 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Póngale atención al verso 27. Cuando oyó, diga conmigo, cuando oyó. Y yo le pedí favor de que repitiera esto, porque esta es una clave esencial para toda su vida. Cuando oyó, esa es otra acción. Poner atención y oír es una acción. Y recuérdese que Romanos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Esta mujer oyó la palabra. Esta mujer oyó la palabra, pero no oyó un mensaje como hoy. No oyó que abrieran un rollo y declararan la palabra, sino que ella oyó de Jesús. Él es la palabra viva. Él es la palabra revelada. Entonces ella oyó de Jesús. Y si Jesús es la palabra y la fe viene por el oír y por el oír la palabra, a ella vino el espíritu de fe y le activó el deseo de buscar, el deseo de ir a tener un encuentro con el Señor. Oyó de Jesús y dijo: voy a ir a buscarlo.
Esto es bien importante, porque ¿cuántos años tenía de estar enferma? 12. Ya se imagina el cuadro de esa mujer, severamente desnutrida, severamente afectada en muchas partes de sus órganos, porque continuamente estaba perdiendo sangre. 12 años de su vida. Esa mujer debía de haber estado muerta hacía buenos años atrás. Por alguna razón, el Señor permitió que tuviera ese encuentro, que tuviera esa oportunidad de recibir sanidad. Yo me imagino ver a esa mujer pálida, quizás verde, con los ojos amarillos, con la piel pegada a los huesos, moribunda, buscando a Jesús. Dice la Escritura, cuando ella oyó, amén, hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La parte que me gusta a mí de Marcos es que sí nos dice este detalle. Ella oyó, ya conmigo, oye. Aleluya. La fe viene por el oír. Y usted no sabe lo que hemos pedido al Padre para que aumente su fe, para que el espíritu de fe se mueva dentro de usted y esa fe le ayude a creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. A pesar de nuestra infrialdad, Él sigue siendo tierno. A pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel a su palabra. Y Él, en su inmenso amor, tiene los brazos abiertos para tomarnos, para abrazarnos, para bendecirnos, para hacernos sentir sus hijos. Nadie nos ama como nos ha amado al Padre. Y nadie va a hacer lo que el Padre hizo, entregar a su Hijo para vida de cada uno de nosotros. Quiero que busque el libro de Lucas, capítulo 8, verso 44. O si quiere, véngase un poquito antes. Véngase al 43. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer estaba en quiebra financiera. Esta mujer ya no tenía recursos. Dice, lo había gastado todo. Quizás era una mujer viuda. Quizás todo lo que el esposo había podido haber hecho, o incluso ella pudo haber hecho en su vida productiva, se lo había gastado todo. Ya no tenía de dónde echar mano. Pero mire, qué interesante. Aún le quedaba un recurso. Aún le quedaba una oportunidad. Cuando ya no tienes nada, que no se te olvide que ahí está Él. Cuando te quedaste sin un centavo, ahí sigue Él. Fiel, fiel. Amén. Yo creo que de los que estamos aquí, más de alguna vez en la vida hemos experimentado quedarnos sin un centavo. Les comentaba el domingo pasado, hace 15 días aproximadamente estuvimos en la casa de unos hermanos profetas. Y ellos nos dieron una palabra muy bonita, muy poderosa, que la tomamos y la vamos a poner en acción. Y la palabra no solo se oye, la palabra se oye, se atesora y hay que ponerla en acción. Y ellos hablaban sobre negocios, sobre emprendimiento,
Y uno de los profetas escribió en un papel temor. Y mi esposa en algún momento empieza a hablar y habla del temor. Y dice, es que Julio ha tenido temor de los negocios. Pero ese temor vino como resultado de que en una oportunidad invertimos bastante plata y luego pedimos dinero en el banco para un negocio que empezó a producir, empezó a generar, pero que la gente que tiene mal corazón te traiciona. Me fue un amigo. Y cuando el negocio estaba levantándose y produciendo bonito, en unas vacaciones sacan toda la maquinaria a escondidas mías, ¿sí? Y cometí el grave error de mi vida de que teníamos que firmar papeles para dejar en blanco y negro qué estábamos poniendo y qué estábamos aportando. Pero pensamos que la principal socia estaba en los Estados Unidos y el otro mes llego, el otro mes llego, el otro mes llego, nunca vino, nunca firmamos papeles. Cuando sentí todo el dinero que invertí de lo que tenía como ahorros y todo el dinero que invertí de lo que tomé como préstamos, se esfumó de la noche a la mañana. Por ahí pasó que mi esposa me tuvo que decir, yo te lo dije. Ay, cómo duele eso. Yo te lo dije. Porque ella me dijo, no me da confianza. Mejor hagamos otra cosa. Yo no puse atención. No oí. Amén. Y entonces eso produjo un terrible temor en mi corazón de volverme a meter a negocios. Luego me asocio con otra persona y le doy todo lo que conocía, le enseño todo lo que yo sabía hacer, y cuando él ya había entendido todo el proyecto, que te va bien. Pero nunca es tarde, ¿verdad? Y vendrán negocios prósperos, abundados, para gloria y honra de su nombre, amén. Pero vengo al tema. Esta mujer estaba en quiebra. Ya no tenía dinero. Y qué bueno que ya no tenía dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya no tenemos nada, lo único que nos queda es, Señor. Cuando ya todo se agotó, yo me imagino que esa mujer en ese tiempo habría ido a buscar especialistas. ¿Sí? Haber pagado los mejores médicos de la época. Y defraudarse que los médicos no podían curarla. A saber cuántas veces a esa mujer se le pasó por la mente, Señor, mejor recógeme, mejor llévame. Para estar viviendo así, para estar sufriendo así, mejor, Señor, llévame. O quizás ella pensó, me voy a ir a tirar a un río, a ahogarme. Esa mujer ya no tenía aliento de nada. Lo único que le quedaba era la fe que le había empezado a surgir porque había oído de Jesús. Quizás le dijeron, el Señor sanó a la suegra de Pedro. El Señor levantó un muerto de la hija de la viuda de Naín. O el Señor le devolvió la vista a Bartimeo y empezó a oír y empezó a surgir esperanza, y la esperanza fue produciendo fe para tomar la decisión de ir a buscar. Amén. Yo quiero decir algo así muy amorosamente, pero yo sé que va a ser algo durito. Amén. Usted no espere que Dios lo busque a usted. Usted no espere que Dios lo busque. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que ir tras de Él. Usted tiene que ir a postrarse, a rogarle, decirle, Señor, te suplico, te ruego, te clamo. Desgarre su alma en la presencia de Dios y dígale, ya no puedo hacer nada. Para que entonces
Él haga fluir su amor, su misericordia y su poder, para que entonces usted reciba. Pero nos encontramos en estos 19 años de ser ministros, mi esposa y yo, de que la gente espera de que Dios los busque, y no precisamente que Dios deje su trono y venga físicamente, pero es que, pastor, puedes venir. Mire, yo no sé si Emerson o yo no sé si Josué alguna vez oyeron a una hermana predicadora que arrogantemente decía: que venga el pastor a predicar, el pastor Norman, para que yo le dé mis diezmos. O sea, el pastor tenía que ir a predicar para que ella diezmara. Eso no es así. Ministra del Señor, ministra. ¿Sí? Tenemos que ir a buscar. Y usted vino hoy, usted está aquí. Amén. Algunos posiblemente tuvieron problemas con el transporte. Otros quizás una visita inoportuna a última hora. Pero usted está aquí, venció obstáculos. Y a esta mujer también le va a tocar vencer obstáculos. ¿Sí? A esta mujer le va a tocar vencer obstáculos. Dice la Escritura, estoy en Lucas capítulo 8, verso 43 estaba, 44 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su mante, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Pero el verso 45 dice una perla hermosa, y dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero yo le quiero decir algo: esta mujer sí tuvo que vencer muchos obstáculos culturales. Porque en la cultura, en la tradición judía, una mujer cuando estaba con flujo de sangre no podía salir y estar delante de una multitud, mucho menos ir a tocar al Señor, mucho menos ir al templo. Esa mujer tenía que estar encerrada. Y lo más grave de todo es que si alguien conocía su problema y la denunciaba y decía: pues esta mujer está inmunda. Así se le llamaba a las personas en aquel tiempo, a las mujeres cuando andaban en su periodo, les llamaban inmundas. Es una inmunda. Ahí la hubieran apedreado y la hubieran matado, porque era un problema cultural, era un problema de tradición religiosa, donde las mujeres no podían hacer nada. Si una mujer con periodo se sentaba en una silla, la silla quedaba contaminada espiritualmente. Y si alguien llegaba y se sentaba en la silla donde esta mujer se había sentado, esa persona quedaba inmunda por 7 días y tenía que encerrarse. Miren lo difícil que era. Y entonces a Jesús lo rodeaban multitudes, y aquí viene esta mujer con un problema, y de seguro que muchos podían haber conocido la situación en la que estaba. Y entonces tuvo que vencer el temor de salir a enfrentar una realidad, el temor del grave riesgo de que si era descubierta la apedrearan. Pero no solo eso tuvo que vencer, a saber dónde quedaba su casa, cuántos kilómetros posiblemente había tenido que caminar para poder ir al encuentro con el Señor. Entonces tuvo que vencer el debilitamiento, tuvo que sacar fuerzas a saber de dónde para poder llegar a Jesús. O sea, ella empezó a romper obstáculos, y los primeros que tuvo que romper fueron los de su mente, los de su cabeza, los de las costumbres, los de las tradiciones, y luego caminar. Yo le puedo decir por experiencia propia, 15 días que me afectó la enfermedad, 3 meses en cama, y solo sentarme para mí era toda una historia.
para que me sentaran. Mis hijos me tenían que ayudar a sentarme en la cama. Yo hubiera querido llevarme una camilla del hospital, un botoncito. Y me sentaba yo. Y entonces yo me pongo un ratito en esos zapatos de esa mujer, desnutrida, desfallecida, débil, y tener que caminar. Mire, yo todavía veo camino 2 cuadras. Santo Dios, algo pasó con esto. Camino 2 cuadras y llego a la esquina. Y me dice mi esposa, ahora hasta de bastón te sirvo, me dice. Porque me tengo que apoyar en Aida para sostenerme, ¿sí? Me tengo que apoyar. Mi mamá, mi mamá le gusta caminar bastante. Mi mamá fácil camina unas 80 cuadras. A la edad que tiene 84 años. Sale de la casa y se va hasta el trébol a pie. Porque dice que ella tiene que mover sus huesos, si no se le van a trabar, dice. Entonces le gusta caminar, se va y viene. Me dice, a ver, ¿cuándo salimos a caminar? Ay, mamá, le digo yo. Pierda sus esperanzas, le dije, porque de aquí a que vaya, solo a la esquina llego y ya voy con la lengua afuera. ¿Qué me pasa? Todavía no tengo, ¿sí? Pero quiero regresar a esta mujer. ¿Cuánto pudo haber caminado? ¿Sí? Cuando fuimos con Aida, fundadores de Iglesia Catedral de Fe, el pastor me mandaba a predicar a Chiquimula. Yo predicaba en Chiquimula los viernes y los sábados, en las noches. Y al día siguiente teníamos que estar en la iglesia, y como nosotros teníamos la llave de la iglesia, a nosotros nos tocaba abrir y cerrar la iglesia y hacer limpieza de la iglesia, y éramos los copastores. A veces, pues sábado ya no las acompañaba, algunos sábados sí. Y a veces yo no me quedaba a dormir en Chiquimula porque era un calor tremendo. Yo me tiraba al piso, abría la ventana para poder dormir, pero no podía dormir en Chiquimula. Entonces prefería venirme de noche. Entonces salía 11, 12 de la noche de Chiquimula para mi casa. Y le voy a decir algo. Ahí miraba en la carretera una iglesia. Y de la iglesia iba la gente caminando para sus casas, con linterna o con candil. Y gente que camina 3, 4, 5, 10 kilómetros para ir a la iglesia. ¿Sí? Y nosotros tuvimos la iglesia en la zona 1. Y quizás había gente que tenía que caminar 5 cuadras y ni siquiera 5 cuadras caminaban para ir a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque le estoy poniendo la realidad de esta mujer. No estaba en condiciones de caminar. Pero la fe fue el motor que la impulsó a moverse. Amén. Que sea la fe que te impulse a creer que Dios te ama y que Él sigue haciendo milagros. Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan palmas? Y ahora viene Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Ya venció todos los obstáculos a esta mujer. ¿Sí? Se tuvo que haber arrodillado para tocar el borde del manto del pie del Señor. Y el borde es a la orilla del pie. O sea, se tuvo que haber postrado literalmente y alargado su mano. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Dice, porque ha salido poder de mí. Eso es unción. Salió unción del Señor. ¿Quiere usted atraer la unción? ¿Quiere usted atraer la fe del Dios vivo? Perdón, el poder del Dios vivo. Active su fe.
Pero para que active la fe, primero tiene que llenar su corazón de la palabra de Dios. Tiene que oír. Por el oír de la palabra de Dios viene la fe. La fe viene y la fe se instala en su corazón. Pero usted la tiene que hacer crecer creyendo, esforzándose, poniendo por obra. Voy a ir, voy a buscar. Yo creo que mi Señor me va a hacer el milagro. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Y Jesús siente eso en su cuerpo. Algo pasó. Wow. ¿Sí? Sintió que salió poder. Y ese poder tú lo puedes recibir hoy. Ya viniste, ya caminaste, ya estás aquí. Ahora pídele. Señor, yo creo que en este lugar los cielos están abiertos. Estamos reunidos en tu nombre. Estás en medio de nosotros. Queremos tocarte, queremos robarte. No, robar no. Queremos sacar ese poder de dentro de ti. Necesitamos que fluya de ti ese poder. Jesús está en medio de nosotros. Y está lleno de poder. Está lleno de la gloria del Dios vivo. Está dispuesto a sanarte. Pídeselo. Nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde. Nosotros vamos a hacer como dice la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? A los ancianos. Amén. Aleluya. Hoy le dijimos a Mario, no vas a faltar, Mario. Y le dijimos, Señor, manda un ángel a traer a Mario. Aleluya. Santo es el Señor. Verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Wow. Tu fe. Yo he escuchado gente que dice, pastor, es que yo ya no tengo fe. Falso. Esa es una mentira que el diablo ha querido poner en nosotros, porque Dios a todos nos dio una medida de fe, a buenos y a malos, a creyentes y a no creyentes. Porque antes que usted y yo nos convirtiéramos a Cristo Jesús, tuvimos fe para creer que Él salva, que Él da vida eterna. Tuvimos fe para creer que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, y eso sin ser creyentes. O sea, Dios a toda la humanidad le ha dado fe. Pero ¿cómo cultivamos la fe? Eso es diferente. ¿Cómo abonamos la fe? Eso es diferente. ¿Cómo regamos la fe? Eso es diferente. Y eso es también como resultado de escuchar la palabra. La Biblia dice que la palabra es semilla. Es una semilla que cae en tierra, que germina y da fruto. Pero esa semilla no puede germinar si no tiene agua. Le voy a poner el ejemplo. Ponga usted un granito de maíz o de frijol con un poco de algodón en un frasco, pero no le eche agua. No va a germinar. No va a germinar. Ese mismo frijolito, usted lo envuelve en algodón y le echa un poquito de agua, ¿qué va a pasar? Va a germinar. Y la palabra dice en Isaías 55 que su palabra es como agua, que es esa lluvia que desciende y riega la tierra y la hace producir. Amén. Diga conmigo, yo tengo la palabra de vida. Yo tengo la medicina dentro de mí. Hoy el Señor va a poner agua
está poniendo agua para que germine y para que produzca vida, vida conforme a sus planes y a sus propósitos. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dele ofrenda de palmas al Señor. Voy a invitar a mis hermanos de la alabanza que pasen a frente. Amén. Que vengan a ministrar un canto. Si usted se quiere poner de pie, póngase de pie. Si se quiere quedar sentado, quédese sentado. Si se quiere postrar, póstrese, como usted quiera. Yo lo único que le pido es que solo en reverencia incline su rostro. Amén. Solo por reverencia incline su rostro. ¿Sí? Ya le digo, si usted quiere estar de pie, puede estar de pie. Eso es una opción. Si usted quiere estar de rodillas, póngase de rodillas. Si usted se quiere acostar en el piso, acuéstese en el piso. Pero tenga un corazón con actitud reverente. Un corazón dispuesto a recibir. El Señor de los milagros, el Señor de la vida está aquí con nosotros. El Dios Todopoderoso, manifestado en su Hijo, fluyendo a través del Espíritu Santo, hoy trae milagros para nosotros. Hoy el Señor está aquí en medio de nosotros. Dispón tu corazón para recibir. Dispón tu corazón para recibir. Dile al Señor Jesús, ven, llena mi corazón de tu presencia. Señor, riega esa semilla. Señor, acrecienta mi fe. Quiero recibir ese milagro de sanidad. Los milagros quizás no han podido sanarte. Los médicos posiblemente no te han podido sanar. Quizás has ido a varios médicos y tus recursos se agotaron. Quizás los médicos te dejaron sin esperanza. Quizás te dijeron, esta enfermedad es para toda la vida. Quizás te dijeron, esto es incurable. Hoy yo te invito, como dice la Escritura, en la primera carta del apóstol Juan, donde dice que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que el Señor introduzca su mano de amor y misericordia dentro de nosotros. Pídele perdón en voz baja o en lenguas, pensando, ¿sí? Puedes pensar con tu razonamiento natural y en lenguas decirle, Señor, yo te he fallado en esto, he pecado, déjame guiarte. Buen Dios y Padre nuestro, nos presentamos delante de ti y venimos a pedirte perdón porque hemos sido desobedientes, porque abrimos puertas para que el enemigo viniera a querer destruirnos con el propósito de matarnos. Pero tengo la fe de que al pedirte perdón, tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Perdóname, Padre. Perdóname, Dios. Pídele perdón tú con tus propias palabras. Perdóname, papito, por ser desobediente, por hacer las cosas a mi manera. Perdóname porque he descuidado mi santidad. Perdóname porque quizás me equivoqué sin conocer que eso iba a traer consecuencias. Pero tengo la fe de que una palabra tuya basta para sanar. Hoy vengo con el deseo de tocar tu manto, con el deseo que fluya poder de dentro de ti, para que arruines toda enfermedad, para que destruyas todo decreto de maldición. Quizás tienes una enfermedad genética, una enfermedad generacional, una maldición generacional. Dile al Padre que perdone las iniquidades de tu familia, tus rebeliones, tus maldades.
Jesús, Jesús, sáname, sáname. Si tan solo Jesús, Jesús, su voz, Jesús, si tan solo Jesús.